Del 25 al 27 de septiembre en Quito y Guayaquil, con 500 personas en cada ciudad, Informe Confidencial realizó un sondeo de opinión sobre preferencias en intención de voto con un margen de error de más o menos 3.5% y una confiabilidad del 95%. También se consultó acerca del estado de ánimo de la población. Vamos a tocar algunos de los temas que refieren a este sondeo, pero primero, buenos días a Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar en Contacto Directo. Gracias por la invitación y amigos televidentes, gracias por su paciencia. Buenos días. Antes de entrar a lo político, primero, ¿qué les dijo este sondeo en relación a la situación que se vive en las ciudades y la economía? ¿Qué es lo que está pensando la gente? Tenemos los primeros datos. Siempre cuando comenzamos una encuesta medimos el ánimo de los ciudadanos, cómo ellos están viviendo los problemas en el país, en este caso en las ciudades, y cómo se encuentran ellos y su familia. El primer dato que llama la atención es cómo están las ciudades con relación al año pasado. Si vemos el gráfico, 83% de quiteños y el 80% de guayaquileños dicen que está peor que hace un año. Estos datos lo que nos dicen es que la gente está entrando a un proceso electoral con un alto grado, un alto desagrado con respecto a la situación que están viviendo. Pero un dato que es muy interesante es que cuando les preguntamos a la gente, usted, la situación de usted y su familia, el próximo año, ¿cómo estará? ¿Mejor, igual o peor? En Quito el 55% dice que estará mejor y el 39% en Guayaquil que estará mejor. Estos datos lo que nos dice es que también la gente está esperando la elección y está viendo el siguiente año como un año de recuperación y con mucho entusiasmo. Esperemos a ver cómo se siguen moviendo estos sentimientos de los electores cuando lleguemos al día de las elecciones. Bueno, se lo puede ver como optimismo o también como que la gente ya tocó fondo y peor no puede estar, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo de estos sentimientos, no olvidemos, en el Ecuador ya hemos vivido un momento en que la ciudadanía, cuando eligió a una persona como candidato a la presidencia, no eligió en frente a sentimientos positivos, al contrario, frente a sentimientos negativos. Y puede ser que la población en un momento determinado, al ver que no hay respuesta de la clase política a sus necesidades, vote por un candidato que pueda más bien hacer estallar el sistema antes que pensar en un bienestar mejor o en un futuro esperanzador. Respecto al número de decididos en las elecciones presidenciales, este ha crecido, pero aún se mantiene alto el número de indecisos. Esto, le pregunto, ¿significa que las preferencias se computan sobre el total de encuestados o solo sobre quienes ya decidieron por quién van a votar en las presidenciales? No, sobre el total de los entrevistados, porque cuando en el Ecuador, al ser un voto obligatorio, la gente tiene que votar haya o no haya decidido. Recordemos que en todos los procesos, el día sábado antes de la elección todavía tenemos entre un 15 y hemos llegado hasta un 25% de gente que aún no ha decidido por quién votar. ¿Y qué señalan las preferencias? A ver, analicemos ese cuadro, por favor, Santiago. Claro, cuando preguntamos, ¿usted ya ha decidido o no por quién votar? 64% de quiteños y 66% de guayaquileños no ha decidido. Dice haber decidido solo un 30% en Quito y un 23% en Guayaquil, y simpatiza con algún candidato el 4% en Quito y el 6% en Guayaquil. Es lógico que si todavía no tenemos la papeleta completamente estructurada, es decir, no están aceptados todos los binomios por parte del Consejo Nacional Electoral y la gente aún no ha oído la propuesta que tienen los candidatos, es entendible que la gente todavía no tenga su opción para ir a una elección, a excepción de los grupos más politizados, más duros, que tienen una decisión mucho más clara. ¿Y qué es lo que señalan las preferencias? ¿Hay una distancia considerable entre tres candidatos del resto? Sí, lo que hemos visto, hubo varios movimientos. En un primer momento, cuando Arauz, el candidato de Centro Democrático, tenía como posible binomio Rafael Correa, sus cifras eran mucho más altas. Al salir de la carrera electoral, el expresidente Rafael Correa pierde un poco sus preferencias. Como vemos en el cuadro, en Quito, Guillermo Lasso, el candidato de Creo,
y el Partido Social Cristiano tiene 17% de preferencias en Quito, 17% en Guayaquil. Arauz, 17% en Quito, 15% en Guayaquil. Yacu Pérez, 14% en Quito, 10% en Guayaquil, y los demás candidatos, como vemos, están debajo del margen de error que estamos manejando en esta encuesta. Es interesante ver cómo el 31% de quiteños y el 39% de guayaquileños dicen no votar por ninguno de los que aparece en la papeleta que hemos planteado, y asimismo un 10% en Quito y un 12% en Guayaquil que votarían en blanco frente a esta oferta que la clase política puso a los ciudadanos. La votación de Lasso es igual en Quito y Guayaquil, en cambio la de Arauz y Pérez es mayor en Quito. Esto no es nuevo para un candidato como Lasso que va por su tercera contienda. Pero le pregunto, Santiago, ¿esto significa que en Guayaquil todavía pesa en sectores populares el voto cruzado? ¿Todavía en estos tiempos pesa el voto cruzado de Vota Alcalde, Correa Presidente? Yo creo que los ciudadanos no tienen posiciones mucho más duras en la política como tenemos los que estudiamos la política, los actores de la política, el periodismo, etcétera. Los votos son mucho más móviles dependiendo a qué factor se apele. Hay votos que son mucho más pragmáticos, es decir, un beneficio para mí. Hay votos, como habíamos dicho, de ira cuando salen del hígado porque quieren dinamitar el sistema. Hay votos del estómago por necesidades y voto del corazón por que la gente quiere algo. Creo que todavía la papeleta está abierta por este alto grado de indecisión por un lado y por esta falta de elección de la gente frente a los candidatos que todavía están. Falta definiciones en la sierra, en la costa. No olvidemos que la encuesta todavía no levanta otros sitios importantes como puede ser Cuenca, puede ser la provincia de Manabí, el centro de la sierra y el sur de la costa como puede ser la provincia del Oro. Cuando se pregunta, Santiago, cuando se le pregunta quién cree, se le pregunta a la gente quién cree usted que puede solucionar la crisis económica, las cifras de Guillermo Lasso mejoran. ¿Esto significa, le pregunto, que hay una menor confianza en la izquierda porque los candidatos de izquierda unidos, según sus sondeos, superan por muy poco a Lasso? Claro. A ver, hay una cosa que sucede. Creo que la candidatura de Guillermo Lasso se presenta como mucho más sólida y tiene mucho más tiempo con su oferta de campaña y hablándole a los ciudadanos, frente a los otros que todavía no han tenido acciones con respecto a sus electores. Pero hemos hecho una diferencia semántica entre Lasso, Arauz y Pérez, siendo los más, digamos, los que presentan mejor adhesión en la papeleta presidencial, y hemos preguntado, ¿quién puede solucionar la crisis del país? Lasso, Arauz o Pérez. El gráfico es claro: Lasso 22% en Quito, 23% en Guayaquil, Arauz 15% en Quito, 13% en Guayaquil, y Pérez 2% en Quito, 2% en Guayaquil. Toma mucho más cuerpo la candidatura de Lasso en estos momentos. Si vemos también otras cifras, por ejemplo, ¿quién defendería los intereses de las personas como ustedes? Esto tiene que ver más con la cercanía. Santiago, en este cuadro... Sí. Discúlpame que le interrumpa esta parte del análisis, pero quiero preguntarle esto de acá y se nos está terminando el tiempo. Ustedes preguntan qué candidato representa a la vieja política y también preguntan quién sería mejor presidente. En estos dos cuestionamientos también se impone Lasso. ¿Es esto un espaldarazo a la experiencia o tiene otras lecturas subyacentes? Perdón, no le escuché el final de la pregunta. Le preguntaba si, cuando le preguntan a la gente si representa, qué candidato representa a la vieja política, vemos que Lasso tiene cifras altas. Cuando le preguntan a la gente si es que sería mejor presidente, también Lasso obtiene unas cifras altas, más que las de Arauz y las de Pérez. ¿Esto es un espaldarazo a la candidatura de Lasso? ¿Un espaldarazo a su experiencia? ¿O hay otras lecturas subyacentes detrás de estas respuestas? Sí, yo creo que se presenta como una candidatura mucho más sólida, mucho más articulada, con un mensaje muchísimo más claro. Creo que también le da mucha potencia haber tenido la alianza con el Partido Social Cristiano, mientras las otras, la candidatura, por ejemplo, de Arauz, se desinta por los problemas de su binomio, y a Yacu Pérez todavía no le vemos comunicándose con la gente.
Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias. Un corte y volvemos.